porque estaba de espaldas, volteada dándole la espalda a la computadora, y de pronto, buenas noches, Carmelita. ¡Ah! Eché un Ay, brinco. pénsame. Pues es que no te Espantoso. veo, tienes tu cámara apagada. Ay, sí, pues por eso, porque me estaba haciendo un tecito. Y yo, ay, madre mía, santísima, se me apareció la bechutates. Hola, Memo, buenas noches. Hola, buenas noches. ¿Cómo están, Carmelita, Lupita? Ahora Ya llegamos. me ganaron, qué bueno. Ah, así Hola, es. buenas noches. Buenas noches. No, falta la Maggie, que no llega Maggie. ¿Hay dos Carmelitas? Ahorita yo no. Sí, Ah, hay sí, dos Carmelitas. Sí, ya aquí. llegamos. Las del nombre más bonito del mundo. Sí. Eso. Lo que pasa es que esta Carmelita Venegas siempre le pone Carmen. Ah, sí. Ah, pero le puso Carmelita también. Carmelita está bien. Pues Vamos. yo soy la uno, ¿no? Sí, Porque Ramos. soy de la antigüedad. Así es. Hoy lo que vamos a ver es ah, Gálata. la carta a los Gálatas. Y para esto, ahorita que lleguen los demás, vamos a ver una introducción. La introducción consta de 3:45 para 3:57, 12 diapositivas para entrarle a la carta. Hoy no la vamos a terminar. Hoy nos vamos a ir así, perícopa por perícopa, hasta donde lleguemos a las 11:15, 11:20. ¿Les parece bien? Sí. Ok. Sí. Pero entonces empieza a preguntarnos nuestro pensamiento desde antes, Sí, sí, sí. porque si no, no vamos a ir hasta las 12. No, 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 les digo, acuérdense, la clase es de 10 a 11:30. Ujú, A las 11:15 paramos la clase y ya compartimos lo que nos quedamos cada quien. ujú. Y esperemos que lleguen también Maggie ahorita llega, primeramente Dios, a Karina, Sara, Nina, Don Maggie, Lupe, Maggie, Don Lupe, esperemos que también ahorita nos alcancen. ujú. Ah, Pues yo fíjense, hice unas invitaciones, a ver si se conectan. ojalá y Dios quiera, Carmelita. Sí, a Les, ver man- si. les mandaste la liga que te reenvié. Ahí ya tienen, ya. Ahora sí que el pan está servido, ¿verdad? La mesa está servida. Nomás es que se arrimen a comer su pan, el pan de la palabra. Voy a decirle a Lupita Pinzón si ella prepara la primera cita, que es Gálatas 1, capítulo 1, versículos del 1 al 5. Nada más que Lupita Pinzón, yo creo que ya está dormida. Lupita Reguín, perdón. El que estoy dormido soy yo. No, por favor. Ya la tengo lista del uno a cuál. Capítulo Del 1 uno al del 1 al 5. 5. Del Y, uno al 5. y Carmelita Ramos a Gálatas 1:6 al 10. Ajá. Y Carmelita Venegas 1:11 al 23. Y acuérdense, ahorita no vamos a empezar con las citas, vamos a empezar con la introducción de la carta. Algo importante de esta carta para nuestro hoy. Acuérdense, la palabra de Dios, cuando nosotros la escuchamos, necesitamos hacerlo de esta manera. Lo primero es que quiso decir el autor sagrado en su tiempo. ¿Qué estaba pasando allá entre el año 45 y 48, que es cuando San Pablo escribe esta carta? Lo que estaba pasando en esa época es que habían venido Galacia. Galacia es una franja muy grande, que hoy vendría siendo Turquía, y es mucho terreno,
y vinieron evangelizadores que venían de Jerusalén, según ellos, para ayudar a Pablo a evangelizar, pero en lugar de ayudar, echaron a perder a la gente. ¿En qué manera la echaron a perder a la gente? En que les pedían que vivieran la ley de Moisés. Y Pablo les dice, oigan, si nosotros no pudimos, ¿cómo les vamos a obligar a estos? Ya por el bautismo ya está superada la ley. Ya nada más lo que le corresponde a cada cristiano es vivir el mandamiento del amor. Ujú. Y para que vivamos el mandamiento del amor, pues se necesita, como dice la Bamba, un poquito de gracia y otra cosita. La gracia la pone Dios y la otra cosita la ponemos cada uno de nosotros, que es querer vivir la gracia de Dios. Y algo para la actualidad de esta carta a los Gálatas en nuestra vida es, el primer aspecto es que cada discípulo estamos invitados a vivir con nuestra mirada fija en Jesús y saber que Jesús es el don de salvación que el Padre nos ofrece. Y recordar que esta vida en Cristo no se entiende sin una vida según el Espíritu. Quien hace el seguimiento del Señor no se juega en las apariencias y cumplimientos externos que no tienen fuerza alguna para configurar la identidad y sostener la misión. No puede haber, pues, ni hipocresía ni legalismos que en tanto daño hacen. Ser cristianos de una sola pieza como Natanael. Recuerden, ser de esas personas de una sola pieza es vivir como Cristo, amar como Cristo, servir como Cristo. Esto es para nuestra actualidad. Muchos de nosotros vive su seguimiento de Cristo desde lejos de Cristo, nomás a ratitos, nomás a momentos. Y los que se han enamorado de Cristo son las 24 horas, como hace rato en la clase, ¿verdad, Carmelita? Que nos compartía Maggie. Ya les di, Maggie nos dice, a veces le digo a mis hijos, el Señor dice, ¿por qué? Porque te vas enamorando del Señor Jesús y sabes que no hay otro que te pueda salvar, que no hay otro que te haga comprender la vida como se debe de vivir, como se debe de actuar. Esa es la actualidad de la carta a los Gálatas. Así que les voy a compartir. Vamos a empezar en nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Espíritu Santo, Perdón, perdón. Espíritu Santo, fuente de luz, ilumínanos. ilumínanos. Mande, Carmelita. No, te iba a preguntar que si iban a hacer algunas lecturas del libro de Pablo. No, ahora no, Carmelita. ¿No vamos a utilizar el El libro? libro, el libro hoy no. Ok, gracias. El libro les preparé otra cosa. Hagan de cuenta, ahí en la página que nos quedamos, la página 66, viene cómo estudiar cada carta. Vienen como los pasos para estudiar cada una de las cartas. Dice el primer paso, ahí en la página 67, ahí lo tienes a la mano, Carmelita. Sí, Yo sí, lo sí. tengo. ¿Quieres compartirnoslo, por favor? El punto número 7. Pues órale, Lupita. Adelante. Visión de conjunto de los 7 pasos de Ajá, estudio. sí, Segunda parte. Orientaciones para el estudio de cada uno de los 7 pasos. Primer paso, el comienzo del caminar, la fundación de la comunidad. Segundo paso, el acompañamiento de la comunidad. Tercer paso, autorretrato de la comunidad, su identidad y el credo. Cuarto paso, vivencia y celebración de la vida nueva en Cristo. Quinto paso, la organización de la comunidad, servicios y carismas. Sexto paso, los problemas de la vida en comunidad y su solución. Séptimo paso, el proyecto de esperanza que anima a la comunidad. gracias. Eso es lo que ahorita vamos a ver, no más que desde otra perspectiva. Vamos a estudiar igual
como el padre Carlos Mester nos enseña la palabra de Dios, pero yo usé otro método. El método que vamos a usar es el de la lección divina. Primer paso, lectura, ¿qué dice el texto? Por eso tenemos todas las perícopas que vienen en la carta a los Gálatas de acuerdo a la Biblia de Jerusalén. Segundo paso, ¿qué me dijo Dios a mí hoy? Tercer paso, ¿cómo le contestamos a Dios en nuestra oración sobre lo que nos acaba de interpelar, de cuestionar? Y el cuarto paso, ¿cómo interiorizar el mensaje de Dios en nuestra vida? Ese va a ser el método, es el mismo que el del padre Carlos Mester, nomás que lo hace en 7 pasos y pues luego me voy a perder, por eso dije, no, pues en estos 4 pasos creo que va a ser más fácil para nosotros. Si veo que nos faltó algo para la próxima semana, pues usamos estos 7 pasos para ir leyendo las cartas. Lo que vamos a hacer ahora en nuestro estudio, ya vamos a ir estudiando carta por carta, ¿sale? Vamos a ir con Carmelita Ramos, si nos ayudas aquí en la pantalla, Carmelita, por favor. Sí, con gusto. Ahí voy, déjame cierro aquí. Ok. Dice, Pablo en Galacia, según los hechos de los apóstoles, Pablo estuvo o atravesó la región Gálata, más o menos lo que hoy abarca la moderna Turquía, en 3 ocasiones. En la parte meridional parece que fundó algunas iglesias en las que predominaban los paganos convertidos, pues los judíos de la zona rechazaron su predicación. Y miren, por ejemplo, en el primer viaje, Pablo recorre, pero es un territorio muy grande, muy extenso. Es un territorio muy extenso ahí en Galacia. Y pues Pablo primero llega a ciertas regiones y ahí se va. La cita que tienen ahí es Hechos 13:13 al 14:27, que es en el primer viaje misionero de Pablo. Hechos 16 del 1 al 5 es otro momento que está con los de Galacia. Y Hechos 18:23 es otro momento que Pablo está ahí con los Gálatas, echándoles ánimo, ayudándolos a la luz de la palabra. Recuerda que si tú y yo queremos que los demás, que los demás cambien, no hay que darles ideas, hay que darles la palabra de Dios. Porque la palabra de Dios de repente nos va interpelando y va moviendo eso que creíamos que eran nuestros cimientos, nuestras bases sólidas. Porque acuérdense que el ser humano, por lo regular, casi todos los seres humanos, nuestra base sólida es lo que nos enseñaron nuestros padres, nuestra educación. Y cuando tú agarras la palabra de Dios con este método de la lección divina, lectura, meditación, oración y contemplación, te va a cuestionar de 1000 maneras. Y lo que predicaba Pablo es, recuerden que Dios nos ama, que Dios nos ama en Jesús nuestro Señor, que Jesús nuestro Señor vino a liberarnos, que Jesús nuestro Señor viene a que hagamos una comunidad concreta, precisa, donde no haya hambre, donde no haya envidias ni injurias. Y también Pablo enseña que para vivir en estas comunidades todos debemos de creer en el mismo Cristo. Y San Pablo lo que enseñaba era un Dios exigente. Ese es el Dios de la vida, el Dios que te exige, el Dios que quiere que crezcamos cada uno de nosotros. Vamos ahora, Carmelita, a la siguiente, ¿no, Carmelita? Sí, está bien. Dice, ocasión de la Ay, carta. me oyen, porque quién sabe qué le hice a mi celular, ya no oigo nada. Voy a Sí, ver qué le hago, sí porque la no los escucho escuchamos. para Sí nada. te, Voy a ver sí qué te, hago. sí te escuchamos, sí te escuchamos. Pero yo a ustedes no. Entonces, ¿cómo escuchaste que te dije que sí te escuchamos? Pero ¿Ya, yo a ustedes no. ya nos escucha, Lupita?
ahora sí ya no la escuchamos. Si no salga y vuelva a entrar. ¿Ya le sigo? Ya, adelante. Ocasión de la carta. En las comunidades de Galacia se presentaron unos judaizantes predicando que los cristianos para salvarse tenían que circuncidarse y observar ciertas prescripciones de la ley de Moisés. Correlativamente intentaban desacreditar a Pablo, cuestionaban su condición de apóstol y su doctrina. Semejantes enseñanzas provocaron una grave crisis en aquella iglesia. Jóvenes en las que, jóvenes en las que no pocos se dejaban convencer por las razones de los advenedizos. Es posible que entre los convertidos hubiera algunos judíos y prosélitos del judaísmo. Las discordias en el seno de la comunidad no tardaron en llegar. Gracias. Carmelita, ¿tú tienes el teléfono de casa de Lupita? Sí, Le ha de haber bajado, Carmelita, el volumen, porque está con nosotros y ahorita yo hice ese intento, le bajé aquí en mi computadora y pues ya no los escucho, pero estoy conectado. Yo me imagino que a lo mejor Lupita eso fue lo que le pasó, que al mover algo le bajó el volumen. pero dice que no nos oye, que no nos oye. ¿Eh? Le Pero bajó, entonces, no, le bajó al volumen de su teléfono y por eso no nos escucha. déjame le hablo, ¿eh? Sí, gracias. Mire, mientras Carmelita le marca a Lupita para que nos escuche, acuérdense, hay esa grave crisis porque cuando ustedes y yo andamos en las cosas del Señor, empezamos a tener unas graves crisis. ¿Cuáles son estas graves crisis? Que ya no que ya no sabemos cómo vivir, que ya no sabemos cómo hacer las cosas para que cada uno de nosotros viva de acuerdo al Señor Jesús. Esa es la ocasión de la carta. Y todavía nos falta un poquito más. Vamos a decirle a Maggie que ya llegó, si nos ayuda Maggie, en la siguiente diapositiva. Estamos, Maggie, carta a los Gálatas, Sí, estamos la ocasión de la carta, ¿sale? sí. Al recibir las noticias en Éfeso, Pablo se alarma y se indigna porque aquello va frontalmente contra la esencia de su mensaje y su misión. Los judaizantes no solo pretendían que los judeocristianos siguieran observando la ley, sino que también los paganos convertidos la adaptasen como requisito de salvación. En otras palabras, los cristianos tenían que pasar por el judaísmo para incorporarse al cristianismo. Sin tardanza, el apóstol les escribe una carta enérgica, con la dureza y ternura de quien ama y sufre. De todos modos, Hijos tengo que míos, pegármelo al oído, si no me hermanos, van a ver, tengo que pegar al oído el celular para escuchar. ese ya está, maestro. Ya, gracias. Una cosa muy importante, recuerden, tenemos que cambiar de vida, no de hábitos. ¿Sale? El encuentro con Jesús no te debe de llevar a cambiar hábitos, sino una forma de verdad diferente a como vivías. Por eso nuestro Señor en el Evangelio de Marcos 1:14 al 15 nos dice, ustedes deben de vivir una nueva vida en Jesús. La nueva vida en Jesús es que cada uno de nosotros aprenda a vivir como Cristo vivió. Y ya ustedes y yo ya sabemos cómo vivió Cristo desde el Evangelio. Jesús es misericordioso porque así nos lo dice en Lucas 6:36. Jesús no juzga como nos dice Mateo 7 del 1 al 5. Jesús siempre perdona como nos dice Lucas 23:34. Jesús nos trata bien, como dice en Mateo 7:12, trata a los otros como quieras que a ti te traten, haz al otro lo que quieras que a ti te hagan. No es cambiar de hábitos, sino de vivir el estilo de vida de Jesús. Y Lupita ahorita, yo creo que ya la vamos a escuchar, nomás que le quite ahora sí el silencio, Lupita. ¿Ya nos escucha?
Creo que, creo que si no, a ver, no sé cómo resolverle el problema. Que se salga y se A vuelva ver, a ¿me meter. oyes? A Ya lo ver, escuché. háblame. Ah, pues sí te oigo en el teléfono, pero no en el celular. Ujú. Nosotros ya la escuchamos, Lupita. ¿Ya nos escucha usted? No, nada, nada, cero. Ay, Dios mío. Ya lo, ya. Bueno, déjalo, no te distraigas, mi niña. Aquí me voy a poner el celular en el oído para escucharlo. Ya nos escucha, ¿verdad, Ok, Lupita? ok. Gracias. Bueno, ok. Retomando Sí, esto, acuérdense, te el lo prometo apóstol, que sí. el apóstol Pablo Gracias, Carmelita. ha- ha- Adiós. habla de una forma enérgica. O sea, lo que ya enseñó, no tenemos que cambiarlo nada. En la carta a los Gálatas dice, si otro viene a traerles el evangelio diferente a lo que yo les prediqué, sea maldito. Así sea un ángel, quien sea. El evangelio nada más hay una forma de vivirlo y es vivirlo en serio. La mayoría de las personas luego vamos buscando hacernos un evangelio a nuestra medida. Esto sí me conviene, esto no me conviene. Y cuando nosotros vivimos de esa manera, que es al principio, mientras no vamos madurando en la fe, ¿a qué crees? No estás viviendo el evangelio y no vas a tener ese cambio radical. Hay una canción que dice, Señor, hazme un radical, como el águila al volar, que sube y surca lo más alto. El águila quiere llegar hasta el sol. Claro, nosotros sabemos por naturaleza que no va a llegar, pero por eso él vuela más alto. Y San Pablo era lo que invitaba en sus comunidades a que fueran radicales, así como nuestro Señor en el Evangelio, donde nos dice nuestro Señor que si tu mano te es ocasión de pecado, córtatela. Nos está invitando a radicalidad, a que tú y yo seamos radicales. Y Pablo lo que enseñaba. Carmelita ya está, yo creo que ya se resolvió el problema con Carmen, con Lupita. Gracias, Maggie. Carmelita, ¿nos ayudas con otra, por favor? Oye, dice que ella sí nos que ella no nos oye, pero que se tiene que poner el celular en el oído, pero que si nosotros sí la oímos. A ver, habla, Lupita. Sí, sí lo escuchamos lo que te estaba diciendo. A ver, pero yo no la oigo. A ver qué hable. No, no, porque la puse en mute. Ah, válgame Dios. Pues por eso. No, Todos iguales ante Dios. La carta es un alegato vibrante en pro de la libertad cristiana. En las cartas a los tesalonicenses, el problema era la parucias o la venida definitiva del Señor. En la primera a los Corintios, anterior a los Gálatas, los problemas eran de conducta ética y de unidad. Ahora, Pablo se enfrenta por primera vez con el dilema, ley o fe, ley o espíritu. A la ley no se le opone el libertinaje, sino el espíritu. Al instinto de la carne no lo vence la ley, sino el espíritu. La ley esclaviza, la fe emancipa y hace libres. Para obtener el principio, el don de la justicia, salvación, no valen las obras, las obras, cumplimiento de la ley, solo vale la fe en Jesucristo. acuérdate, ¿No? la ley que se nos dio por Moisés era Ley para con que fe. no fuéramos tan malos, para que nos fuéramos educando, para que aprendiéramos la forma de agradar a Dios. Pero ¿por qué dice que no se opone al libertinaje? La ley no, porque pues sigues de libertino
Si tú nada más vives de preceptos, Carmelita, sí, voy a misa a todo dar, a comulgo, pero sigo siendo egoísta, soberbio, vanidoso y no luchas por quitar esos defectos que cada ser humano tenemos. Pero el Espíritu sí, el Espíritu de Dios, el Espíritu de Jesús sí te ayuda porque te fortalece, porque te da ganas de ser mejor persona, te da ganas de parecerte a Jesús. Por eso la ley o fe no te cambia. Lo que cambia es el Espíritu. Por eso San Pablo en la primera carta de los Corintios dice que somos templos vivos del Espíritu Santo. Y al instinto de la carne no lo vence la ley, porque seguimos siendo carne. ¿Sale? Seguimos siendo carne, pero lo que sí vence la carne es el Espíritu. Cuando tú y yo decimos, si Cristo tuvo que renunciar a un montón de cosas, conti más yo, que soy un pecador. Y la ley esclaviza. Acuérdense, la ley nos esclaviza. Ay, tengo que hacer esto, tengo que rezar esto, nos vamos esclavizando, porque vamos viviendo de preceptos, de conceptos. Y la fe en Cristo nos emancipa, porque podemos hacer lo que nos plazca. Como decía San Agustín, ama a Dios y haz lo que quieras. Y entonces vivimos en la libertad para amar, en la libertad para no juzgar, en la libertad para tratar bien a todo mundo. Y acuérdense, la ley, el Espíritu de Dios nos ayuda a ser justos. La justicia de Dios, recuerden, es darle a cada quien lo que necesita. La justicia del hombre es darle a cada quien lo que se merece. Y entonces, por eso Pablo les dice, la ley no nos cambia. La ley nos sigue dejando esclavos. Y por eso él dice a las comunidades de Galacia, a las comunidades donde iba, la ley no nos cambia. Lo que nos cambia es el Espíritu de Jesús. El Espíritu de Jesús para todos, Carmelita y todas las carmelitas y todos los que estamos ahorita, la señora Nina que también ya se encuentra con nosotros, el Espíritu de Jesús es vivir como Él vivió, aprender de Él. Ese es el Espíritu de Jesús para Pablo. Otra más, Carmelita. Sí, claro. Pero una vez obtenida la justicia y con ella la condición de hijos e hijas de Dios, el cristiano debe ordenar su conducta para alcanzar la salvación plena. Las buenas obras no son requisito para entrar en el camino de la salvación, sino efecto del dinamismo del espíritu. Órale. La carta es al mismo tiempo una defensa apasionada de la misión que Pablo recibió del mismo Jesucristo y no de hombre alguno. No estaba en juego su prestigio personal, sino la veracidad del Evangelio de libertad en Cristo que él anunciaba. El apóstol se defiende y defiende a la vez a su Evangelio, recurriendo a datos y anécdotas autobiográficos, formación, conversión, vocación, visita a los jefes de Jerusalén, enfrentamientos hasta con el mismo Pedro, ofreciendo una síntesis de su pensamiento sobre la salvación del hombre por la fe y no por las obras. Enseñarse en conseguir la salvación por mérito propio es hacer inútil e inválida la muerte de Cristo. Lo que nos salva es Jesús, no porque tú y yo hagamos obras y todo eso. ¿Por qué hacemos las obras? Hacemos las obras porque el Espíritu nos mueve a hacerlas, no para que digan soy bueno, sino para que digan que mi Padre del cielo es bueno. Como dice en la carta, en el Evangelio de Mateo capítulo 5, versículos 13 al 16, que los demás vean sus buenas obras para que glorifiquen al Padre que está en el cielo. Y este seguimiento de Cristo es dinámico en nuestra vida. Vamos creciendo,
vamos siendo diferentes. Por eso Pablo en la carta a los Gálatas 2:20 dice, ya no soy yo el que vive, es Cristo quien vive en mí. Ese es el dinamismo del Espíritu de Jesús en tu vida y en mi vida. Y acuérdate que Jesús en el Evangelio de Juan 8:32, voy al tercer párrafo, dice, la libertad en Cristo. Jesús dice en Juan 8:32, y la verdad nos hará libres. Cuando tú y yo nos reconocemos pecadores, que no andamos con que, ay, soy bien santo y nada, no es cierto. Cuando tú te reconoces pecador, pues Jesús viene y te ayuda. Pero si somos como los fariseos que decimos en aquella parábola del fariseo y el publicano, ¿se acuerdan? Te doy gracias, Padre, porque yo sí hago esto, yo sí hago aquello, y no soy como ese amigo de publicanos y pecadores. Entonces la libertad en Cristo que nos da es reconocernos como somos. Y para esto hagan un ejercicio diario en las mañanas, ves en el espejo y ustedes mismos confiésense cómo son. Por ejemplo, vemos como el hijo de la China Hilaria, punto. Lo primero que le digo al Señor, Señor, soy un hijo de la China Hilaria, ayúdame a transformar a este hijo de la China Hilaria en otro Cristo en esta tierra. ¿Y cómo lo voy a hacer? Primero, a través de los sacramentos. Segundo, trabajando en mis debilidades. Y en cuarto, haciendo caridad. Y acuérdate que la salvación del hombre es por la fe y no por las obras. Hay personas, por ejemplo, que hacen muchas obras y obras y obras, pero terminan andando en las cosas de Dios sin Dios. Y ya quieren que todos los feliciten, que bajen a San Carlos Loanga de ahí, los pongan a ellos su fotografía. Pero eso es pura vanidad. Pues sí, es como pensaba el judío, Lupita, que por las obras solamente éramos salvados, que si yo hago ciertas cosas metódicamente me voy a salvar, y eso no es cierto. Si no tenemos el Espíritu de Jesús, vana es nuestra fe. Y el Espíritu de Jesús es a vivir como Él. Acuérdense que les acabo de decir, para Pablo el Espíritu de Jesús es vivir como Él vivió, aprender sus enseñanzas y ponerlas en práctica en nuestra vida. Vamos ahora a la siguiente, ya también llegó Sara. Buenas noches, Sara y Enedina. Buenas noches, maestro. Buenas noches a todos. Gracias. Buenas noches. Vamos, Carmelita, la actualidad de la carta para nosotros hoy. Sí, la actualidad de la carta. La sensibilidad y el rechazo generalizado contra toda discriminación, ya sea por motivos raciales, políticos, económicos o religiosos, quizás sea uno de los logros de la sociedad de nuestros días. En esta lucha por la igualdad, las palabras de Pablo ya no se distinguen. Judíos y griegos, esclavos y libre, hombre y mujer, porque todos ustedes son unos con Cristo Jesús. Deben razonar en nuestros oídos, deben razonar en nuestros oídos con la misma apasionada urgencia en la que el apóstol las dirigió a los cristianos de Galacia. Sus palabras y la convicción de la fe de la que brotaron la muerte, sus palabras y la convicción de la fe de la que brotaron. La muerte y resurrección de Cristo ha puesto a todos los hombres y mujeres en pie de igualdad, iguales en el pecado que es que esclaviza, pero iguales también ante el ofrecimiento gratuito de la salvación que nos trae la libertad. Y hace ratito también lo compartíamos. Jesús no viene a imponer, viene a exponer una manera de vida. Y por su pasión, muerte y resurrección hemos sido sanados. Ayer en la clase de mediodía veíamos que en Isaías capítulo 53 decía, y por sus llagas hemos sido curados en el Antiguo Testamento. Y Pablo toma esa cita para decirnos, nosotros lo único que tenemos que aceptar es vivir la vida de Cristo en nuestra vida. Y en la medida que ustedes y yo vamos viviendo como Cristo, claro, nos cuestionamos y decimos, ay, ¿por qué los demás no? Pues ya tendrán algún día ellos oportunidad.
Y recuerda que muchos son los llamados y pocos son los escogidos. Y Pablo en sus cartas enseña todo el evangelio que él aprendió. ¿De quién? De Mateo, de Marcos, de Lucas y de Juan. Aunque Pablo escribió primero las cartas cronológicamente, acuérdate que esto se contaba de boca en boca, en tradición oral. Todos los dichos, hechos, milagros, parábolas, la pasión, la muerte y la resurrección del Señor Jesús, las controversias con las autoridades se contaban en la iglesia. Y acuérdense que Pablo fue a Jerusalén. Pablo era uno de los participantes en la Eucaristía en Jerusalén. Seguramente ahí en el cenáculo donde nuestro Señor les partió el pan por primera vez, que nos dio su cuerpo y su sangre, porque ahí se reunía la iglesia de Jerusalén. Y ahí escuchó a todo lo que les dice en todas sus cartas. El judío como Pablo se grababa de memoria las cosas inmediatamente. Eran buenos para retener y siguen siendo buenos para retener las ideas, los objetivos de la Sagrada Escritura. Entonces, acuérdense, Cristo vino a liberarnos, no a esclavizarnos. Y ahora sí vamos a ir a nuestra lectura, que tenemos a Sara y Nina. Sí, maestro. Acabamos de compartir unas citas bíblicas Sí. que vamos a ir leyendo. Ahorita te doy una para ti. Ay, Sara. Son puras de Gálatas, ¿verdad, Ajá. maestro? Para, Sí. Ujú, todas. para ti, Gálatas 2 del 1 al 10, por favor. 2, ya, Y ya la para, tengo. gracias. Y para Nina 2 del 11 al 14. Sí, está bien, maestro. Y para Maggie capítulo 2 de Gálatas del 15 al 21. Y acuérdense, ¿cuál es el método que vamos a usar? El método es la lección divina. ¿Qué dice el texto? Que pongamos atención a leerlo. Y si yo les pregunto, a ver, dime qué dijo el texto que tú dijiste. Una idea, ¿sale? No exactamente como mi maestro, el padre Fidel Oñoro Consuegra, que él separaba hasta en las puntos, los comas, en qué versículo decía eso, pero que nos quede clara lo que estamos leyendo. El segundo paso es, ¿qué me dijo Dios a mí hoy en este texto? Y les voy haciendo esa pregunta desde su comprensión. ¿Qué me dijo Jesús a mí hoy? Es desde nuestra comprensión. Y esas dos preguntitas las vamos a hacer a cada uno de nosotros. Y para que no digan que nomás ustedes van a leer, yo me pongo Gálatas 3 del 1 al 5. Vamos a empezar con Lupita Arreguín, que nos ayude con su lectura. Lupita, por favor. ¿Cuál voy a leer? Gálatas 1 al 5 fue la que le tocó, ¿no? 1 Por al favor. 5. Ajá. Capítulo 1, versículos 1 al 5, por favor. Lupita ya nos había dicho. Sí, ya la había leído, pero bueno, voy. Dice Pablo, apóstol enviado, no por los hombres, ni por intervención de hombres, sino por Cristo. Y por Dios Padre que lo resucitó de entre los muertos, a las Salud. iglesias de Galacia. Yo y todos tus hermanos y todos los hermanos que están conmigo, pedimos por ustedes. Reciban gracia y paz de Dios nuestro Padre y de Cristo Jesús nuestro Señor, el cual se entregó por nosotros, por nuestros pecados, para arrancarnos de este perverso mundo, cumpliendo así la voluntad de Dios nuestro Padre. Gloria a Él por los siglos de los siglos. Amén. No hay otro evangelio. Me extraña que tan pronto hayan abandonado a Dios, que según la gracia de Cristo los llamó para seguir otro evangelio. No es que haya otro, sino que ciertas personas han sembrado la confusión entre ustedes y quieren dar la vuelta al evangelio de Cristo. Pero aunque viniéramos
Pero aunque viniéramos nosotros o viniera algún ángel del cielo para anunciarles el Evangelio de otra manera que lo hemos anunciado, sea maldito. Ya se lo dijimos antes, pero ahora lo repito. Si alguien viene con un evangelio que no es lo que ustedes han recibido, sea maldito. Comprueben ahora si trato de conciliarme con los hombres o si más bien obedezco a Dios. ¿Creen que busco agradar a los hombres? Si todavía buscara yo agradar a los hombres, ya no sería siervo de Cristo. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Te Gracias. alabamos, Señor. Gracias, Lupita. En el versículo, en el versículo 1, a Pablo narra su experiencia, que nosotros ya la leímos mucho, ese encuentro con el Jesús vivo. Y les dice, Jesús me mandó a esto. Jesús me mandó a evangelizar. Y luego en el versículo 4 dice que se entregó a sí mismo por nuestros pecados. En Mateo 20:28 dice Jesús, y voy a dar la vida para que muchos se salven. ¿Cuáles son los que se salvan? Pues las personas que creemos en Cristo. Con Lupita es nada más uno al 5, Lupita. Ah, ¿qué le dice a usted la palabra de Dios? Ahí, usted también es evangelizadora, Lupita. Usted también trata. Debo de ser evangelizadora, porque yo estoy recibiendo el evangelio. No tengo que cambiarlo ni con mis palabras, ni con otras. Para esto tengo la Biblia y por eso quiero leerla y quiero aprenderla, porque ahí es donde viene la palabra de Dios. Es lo que ellos nos enseñan a nosotros que somos católicos. Ni Gracias. siquiera hablamos de, como a veces se escucha, es que Jehová dice, no, entonces ya estamos cambiando cosas. No porque no sea Jehová, sí es Jehová y es Dios, pero nosotros no usamos Jehová, usamos Ya nuestro ve. Dios Padre. Ajá. Gracias, Lupita. Ah, tú, Carmelita, 1:6 al 10, Carmelita, por favor. Sí, sí, claro. Uno dice, no hay otro evangelio. Me sorprende que ustedes abandonen tan pronto a aquel que según la gracia de Dios los llamó y se pasen a otro evangelio, pero no hay otro. Solamente hay personas que tratan de tergiversar el evangelio de Cristo y siembran confusión entre ustedes. Pero aunque nosotros mismos o un ángel del cielo viniese a evangelizarlos en formas diversas o como lo hemos hecho nosotros, yo les digo, fuera, fuera con él. Se lo dijimos antes y de nuevo se los repito. Si alguno viene con un evangelio que no es el que ustedes recibieron, maldito sea, anaterma. ¿Con quién tratamos de conciliarnos? ¿Cómo los hombres con los hombres o con Dios? ¿Acaso tenemos que agradar a los hombres? Si tratara de agradar a los hombres, ya no sería siervo de Cristo. Palabra de Dios. Palabra de Dios. Te alabamos, Palabra Señor. de Dios, te Gracias. alabamos. Miren, eso del anatema es quitar todo lo que nos recuerde nuestros viejos hábitos. Las personas que se cambian ahorita que mencionaba Lupita a Jehová, que se cambian, que se van a una secta, lo primero que les hacen hacer a esas personas es todas las imágenes que tengas, quémalas, sácalas de tu casa, llévatelas. Eso es el anatema, arrancar algo de nuestra vida que estamos nosotros acostumbrados. Aunque luego van a los velorios y de todos modos rezan el Ave María, porque pues se les enseñaron el Ave María y saben los rezos. Pero el anatema es eso, que arranques algo así de un tajo desde tu vida.
Y por eso dice San Pablo, si alguien les enseña un evangelio distinto al que yo les he enseñado, sea maldito, sea anatema. En nuestra vida, ¿qué es lo que tenemos que cambiar? ¿Qué es lo que tenemos que quitar de tajo? Hay cosas que sí podemos irlas quitando poco a poco, pero hay cosas que nos hacen daño, que nos hacen pecar, que nos hacen ser egoístas y tenemos que tener esa valentía, como decía Santa Catalina de Siena, tomar una determinación determinante de seguir a Cristo. Carmelita, ¿qué, qué te dice tu palabra de Dios que leíste, que nos Pues compartiste? a mí me dice que pues que debemos de seguir exactamente, identificar cuando alguien nos quiere cambiar, por ejemplo, como bueno, de otras religiones, otras sectas que nos dan su versión, pero si nosotros ya tenemos bien fundada nuestra religión y lo que estamos nosotros aprendiendo en la palabra de Dios, en nuestra Biblia, no debemos dejarnos influenciar por otras personas que bueno, pues, tajiversan, como decía, tajiversan la palabra. Así es. Hay que aprender bien las cosas para no dejarnos engañar. Así es, porque acuérdense que un ciego no puede caer a otro ciego porque los dos van a caer al pozo, dice la palabra de Dios, la palabra del Señor Jesús. Y a veces muchos queremos guiar a los demás sin siquiera conocer el Evangelio de Cristo. A mí me ha tocado encontrarme personas que son evangelizadores y nunca han hecho un curso de Biblia básico, de perdida su diplomado. Mm. Para ser un buen evangelizador, la primera herramienta es eso, hacer tu curso de Biblia. Claro, te va a costar trabajo, pero en ese momento viene el anatema. ¿Qué debo de dejar para comprometerme a leer la palabra de Dios? Como por ejemplo, ustedes las que van a clase presencial, los que estamos ahorita en la noche, ¿qué tuvimos que dejar para ir aprendiendo de la palabra de Dios? Porque no aprenden de memo, aprenden de la misma palabra de Dios. Yo nomás trato de orientarlas, redirigirlas hacia el camino de Dios. Es todo lo que yo hago con lo que Dios me ha regalado. ¿Sabe qué creo, maestro? Que, por ejemplo, yo aquí simplemente en esta cuadra, tengo vecinos, creo que me llevo bien con todos, pero tengo vecinos cristianos, tengo vecinos testigos de Jehová, tengo vecinos que no van a misa, pero que se dicen católicos. Mm, Y yo creo que todos ellos alguna vez fueron bautizados, Sí, ¿sí? Bautizados en Cristo, pero que otros evangelizadores de otras religiones los han cambiado, pero como que se les olvida que lo que nos dice el catecismo en el 1270, que por el bautismo siempre vamos a ser cristianos, siempre. sí. Y ya si queremos tomar pues otro camino, pues ojalá y no seamos malditos y rectifiquemos. Catecismo, ¿qué número me dijo, Lupita? 1270. 1270. Me lo voy a grabar, Lupita, y lo voy a estudiar. Muchas doce gracias. setenta y 1271 hablan mucho de lo del bautizo, de ser cristiano. Ok. Mire, y ya ve usted que está bien formadita, Lupita. Y ahora, ¿cómo evangelizar? Ah, por ejemplo, una idea para evangelizar así en nuestras comunidades, a nuestros vecinos, es mandándoles la palabra de Dios a las personas. A mí me daba mucho pesar a mandar a hacer 50 copias, porque decía, uy, voy a gastar un montón de la lección que hago cada semana. Y tengo como 4 semanas que digo, no, pues voy a invertirle a Dios. Y voy recorriendo hasta donde ajusto. Y luego ya digo, no, otras 10. Y voy y saco otras 10 copias. Y luego me voy allá al barrio de donde vive mi mamá. Y otras 10. Y otras 10.
y les vamos dejando la palabra de Dios. Y ayer que pasó la Virgen de Zapopan aquí por la casa de ustedes, vi que mucha gente salió, gente que no cree ni va a misa, ni siquiera los domingos. Vi que salieron a darle la bienvenida a la Virgen. Pero la palabra de Dios es la que va transformando los corazones. Entonces, lo que le tenemos que dar a los demás es la palabra de Dios. Vamos con Carmelita Venegas. A Carmelita Venegas le tocó Gálatas 1:11 al 23. Carmelita, por favor. Sí, sí me escuchó, ¿verdad? Sí. Clarito. Gracias. Pablo enseña lo que recibió de Dios. Pero sepan, hermanos, que el evangelio que les prediqué no es doctrina de hombre, y tampoco lo recibí o lo aprendí de un hombre, sino una revelación de Cristo Jesús. Seguramente ustedes han oído cómo me portaba antes, cuando pertenecía a la comunidad judía. Ustedes saben con el que, perse- furor que perseguía a la iglesia de Dios y cómo la arrasaba, pues estaba más apegado a la religión judía que muchos compatriotas de mi edad y defendían con más fanatismo a a las tradiciones de mis padres, hasta que me llamó por mucho amor, hasta que me llamó por su mucho amor el que me había elegido desde el seno de mi madre, y le gustó revelar en mí a su Hijo, para que lo anunciara entre los pueblos paganos. En ese momento no tomé consejo de nadie, ni, ni subí a Jerusalén para ver a los apóstoles anteriores a mí. Más bien me fui de inmediato a Arabia, de donde volví después de Damasco. Luego, pasados los 3 años, subí a Jerusalén para entrevistarme con Pedro, y como me permanecí 15 días, pero no vi a ningún otro apóstol, sino a Santiago, hermano del Señor. Todo esto se lo digo delante de Dios. Él sabe que no miento. Después pasé las regiones de Siria y Cilicia, de manera que las iglesias de Cristo en Judea no me conocían aún personalmente. Solamente habían oído decir de mí. El que en otro tiempo nos perseguía, ahora anuncia la fe que trataba de destruir, y glorificaba a Dios por mí. Palabra del Señor. Te alabamos, Gloria Señor. a ti, Señor Jesús. Ay, Gracias. perdón, Maestro, me confundo mucho. No, está bien. maestro, Sí, yo con Manden. esto que acaban de leer, yo me imagino como judío Pablo ha de haber sufrido muchísimo, muchísimo para poder llevar el Evangelio de Cristo, Sí, porque en todo caso se puede decir que estaba contra de los judíos, pero no era contra de los judíos. era contra la Pero tradición. llevar la palabra era para los judíos era como que estar en contra de ellos. Y yo creo que ha de haber sido una lucha tremenda. Creo Así- que cuando llegó ahí a Galacia, pasaron muchos años, creo que como 30, ¿no? Dice, En porque, Galacia, en Galacia, la primera vez que fue en el año 40-48. Recuerden que San Pablo se convirtió más o menos en el año 43. ujú. Sí, yo pienso que ha de haber sufrido muchísimo para Sí, poder llevar la palabra pues convencerlos que ese era el verdadero evangelio.
Así es. Por eso Lupita en la carta a los Filipenses dice, todo lo considero basura con tal de tener a Cristo Jesús. Y es esa lucha que debemos de tener los cristianos. Gracias, Lupita. Gracias. Para que vean que el que quiera azul celeste que le cueste. Vamos con Carmelita Venegas. ¿Qué te quedas, Carmelita, de esta lectura que te dio el Señor? Porque no fui yo, es el Señor. Ay, como dice Lupita, este, pues sí, debió haber sufrido mucho porque pues me pongo en sus sandalias y, por ejemplo, pues bien señalado, ¿no? Porque él era el perseguido, él era el perseguidor más bien, el perseguidor, el, el ladrito, el zapato, y de repente, como cuando uno va a su primer retiro o encuentro con Cristo, y luego somos ¿te acuerdas? ¿Y te acuerdas? ¿Te acuerdas? Pero bueno, lo malo de esto es que nada más es como algo guajiro, algo pasajero, y Pablo no. Pablo, él sí supo, este, seguir, ser perseverante y todo. Me gustó mucho, y también me gustó mucho donde dice ay, se me fue la onda. A ver si al final me Ajá. tocara, a ver si me acuerdo. Ok, Carmelita. Ah, sí, ya, en el 15 dice, hasta que me llamó por su mucho amor. Eso me encantó. Eso, o sea, lo traigo a mi vida y digo, con cuánto amor, con cuánta devoción Dios quiso que supiera de su Hijo amado, con cuánto amor. Y así a mí también me pasa que a pesar de que soy una fiera, con cuánto amor Dios me regresa otra vez a su senda. Eso me gusta mucho. Muchas gracias. Gracias, Carmelita. San Juan Pablo II decía, cuando conocí el amor de Dios, eso me lo explicó todo. Cuando uno voltea y ve la cruz y sabes que el que está en la cruz es Dios y que dio la vida por ti, ahí encuentras y dices, lo entiendo todo. Lo que tenga que dejar, lo voy a dejar, porque el Hijo de Dios me amó y se entregó por mí. Vamos ahora a 2 del 1 al 10, Gálatas 2 del 1 al 10. No sé si le tocó a Maggie o a Enedina. A Maggie. No, a mí me tocó el No, me 15 al tocó. 21. Ok, entonces a Sara le tocó 2 del 1 Sí, al a mí 10. me tocó maestro. Adelante, Sara. Perdone porque se No, me no, va el rollo. no importa. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Alabamos, Señor. Señor. Pablo reconocido por los apóstoles. Hace 14 años subí de nuevo a Jerusalén con Bernabé, llevando a Tito con nosotros. Siguiendo una revelación, fui para exponerles el evangelio que anunció a los paganos. Me entrevisté con los diferentes en reuniones, en una reunión privada, no sea que estuviese haciendo o hubiera hecho un trabajo que no sirve, pero obligaron a, ni siquiera obligaron a circuncidarse a Tito, que es griego, y estaba conmigo. Y esto a pesar de que había intrusos, pues unos falsos hermanos se habían introducido para vigilar la libertad que tenemos en Cristo Jesús y querían hacernos esclavos de la ley, pero nos dejamos a ceder, aunque solo fuera por un momento, a fin de que el Evangelio les llegara en toda su verdad. En cuanto a los dirigentes de más consideración, lo que hayan sido antes,
no me importa, pues Dios no se fija en las condiciones de las personas. No me impidieron que hiciera marcha atrás. Por el contrario, reconocieron que a mí me habían sido encomendados la evangelización de los pueblos paganos, lo mismo que a Pedro encomendada, le había sido encargada la evangelización de los judíos. Pues de la misma manera que Dios hizo de Pedro el apóstol de los judíos, hizo también de mí el apóstol de los paganos. Santiago, Cefas y Juan conocieron la gracia de Dios. Me ha ascendido. Estos hombres que son considerados pilares de la iglesia nos estrecharon la mano a mí y a Bernabé en señal de comunión. Nosotros nos dirigíamos a los paganos y ellos a los judíos. Solo debíamos acordarnos de los hermanos pobres de Jerusalén, los cuales he tenido cuidado en cumplir. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Te Gracias. alabamos, Señor. Gracias, Sara. ¿Con qué te Me- quedas de estos 10 versículos que leíste, Sara? ¿Cuál Ajá. fue el que más te llamó la atención? Pues cuando dice Pablo Ajá. que a Pedro le encargaron a los judíos y a él le encargaron evangelizar a los paganos. Aquí vemos cómo pues cumplía la palabra, cumplía lo que Dios le mandaba, pues. Y pues se acercaba a los ciudadanos o a los lugares para seguir predicando la palabra de Dios. Sara, Sí, una religiosa que se llama María Milagrosa me sí, decía, maestro. a veces muchos en la vida, los seres humanos, queremos ser Sí. lavadoras y fuimos hechos para refrigeradores. Ella me daba esa comparación y me decía, y ahí estamos duro y duro y nosotros tenemos que hacer chaca chaca y no, nosotros lo que tenemos que hacer es hielitos para los demás, para Ajá, refrescarles la vida. sí, Cuando nosotros entendemos como Pablo cuál es nuestra misión en esta vida, sí, qué es lo que nos toca hacer, pues nuestra vida es diferente, Sara, así y a es. todas ustedes. ¿Tienes algo más que aportarnos, Sara? No, sería todo, maestro. Muchas gracias, Sara. Adelante, Lupita. Maestro, quiero preguntarle, para ellos los paganos, ¿quiénes eran los paganos? ¿Los que no conocían a Cristo, los que llevaban la ley de quién, de Moisés, o porque no sabía nada de nada? No, los paganos eran los que no eran judíos, de cualquier nacionalidad, pero que no fueran judíos, que no fueran de la raza de Moisés. Mm. Que no eran de la raza de Moisés, o No, sea, cualquier judío, cualquiera que no fuera de judío, los de Abraham. no, acuérdense, los judíos son los de Abraham, de Isaac, de Jacob, de Moisés, de los profetas. Ujú, ujú, Y ese es el pueblo de Dios. Y todos sí. los demás que no pertenecían a ese pueblo eran paganos de Dice cualquier. maestro aquí, Ajá. dice, Ignoraban, ignoraban todo lo de Cristo, Lo de Cristo y lo de Yahvé lo ignoraban. lo ignoraban Es que, completamente. es que habían muchos politeístas, ¿verdad? Que creían en muchos En muchos dioses. dioses, exactamente. Ujú. aquí dice maestro, los hermanos pobres de Jerusalén, lo cual he contenido cuidado en cumplirlo. ¿Eran ellos entonces? Los pobres eran esas personas en ¿Pero esa pobres de época. espíritu? No, ¿Pudiera ser? sí, en esa época tú, Sara, hubo Ujú, una gran hambruna en Jerusalén. ujú, sí. Y lo que le pidieron Juan, Santiago y Pedro a Pablo era que ayudaran a la iglesia. Oh,
que les mandaran dinero o comida para que esa hambruna que estaban viviendo ellos no se murieran de hambre. Ujú. No, Gracias, sí, Sara. gracias, maestro. Y los pobres de espíritu que nos decía el Señor, el camino de la felicidad el domingo pasado, los pobres de Ujú. espíritu son los que cumplen la voluntad de Dios, aunque nos Así es. cueste, Ujú, que no entendamos. ¿Por qué? Porque ujú, volteamos y vemos al crucificado que está vivo y decimos, pues, le entro, Señor, le entro a tu plan de salvación. Lupita y todas, entonces acuérdense, a los paganos eran de cualquier raza, de cualquier nacionalidad que no pertenecieran al pueblo judío. ujú. Gracias, Sara. Vamos ahora con Gracias, Maggie. maestro. Gracias a ustedes. Vamos con Maggie, que le tocó, ya la leyó 20 veces, Maggie, les apuesto. Le tocó, Ay, sí. le tocó Mateo 2:15 al 21. ¿Cuál Mateo? Me dijo Digo, Gálatas 2. Gálatas. Ay, ya vi. Nosotros somos judíos de nacimiento. No pertenecemos a esos pueblos pecadores. Sin embargo, hemos reconocido que nadie se convierte en justo por cumplir la ley, sino por la fe que trae Cristo Jesús. Por eso hemos creído en Cristo Jesús para ser hechos justos a través de la fe que trae Cristo y no por las prácticas de la ley, porque el cumplimiento de la ley no hará nunca de un mortal un justo. Si al buscar en Cristo nuestra justificación estamos también equivocados, Cristo sería responsable del pecado. Esto no puede ser, pues miren, si echamos abajo algo y luego lo restablecemos, reconocemos que hemos actuado mal. En cuanto a mí, la misma ley me llevó a morir a la ley a fin de vivir para Dios. He sido crucificado con Cristo y ahora no vivo yo, es Cristo quien vive en mí. Lo que vivo en mi carne lo vivo con la fe. Ahí tengo al Hijo de Dios que me amó y se entregó por mí. Esta es para mí la manera de no despreciar el don de Dios, pues si la verdadera rectitud es fruto de la ley, quiere decir que Cristo murió inútilmente. Palabra de Dios. Te Te alabamos, Señor. alabamos, Señor. Ahí Pablo de vuelta nos vuelve a mencionar, ahorita le preguntamos a Maggie, otra forma de mencionar a los paganos, ¿verdad? Ujú. Las personas que no creen en Dios, como también nos aportaba Carmelita, la mayoría de los pueblos era politeísta y el pueblo judío era un pueblo monoteísta que tenía un solo Dios, que era Yahvé. Ujú. Maggie, ¿con qué te quedas, Maggie? En esta lectura que acabas de leer, ¿qué es lo que más te llamó la atención, Maggie? Pues dice que nadie se convierte en justo por cumplir la ley, sino por la fe que trae de Cristo. Em, si cumplimos con los ritos obligados, un ejemplo, voy a misa todos los domingos porque es obligación, pero si yo voy por eso y no voy por el sentido de agradecimiento hacia Dios o por mis convicciones hacia la fe que tengo, pues eso no me va a salvar, porque estoy cumpliendo con la ley o con los ritos o con las apariencias, mas no hago nada por tener la fe y la convicción de a quién voy a ver. Así es. Vamos viviendo de ritos y los ritos no nos salvan. Y es lo que O hacía somos católicos sociales, Así es. ¿sí? Sí, perdón, Maggie, adelante. No, pues sí, que somos católicos sociales, que hacemos eh, los ritos de la primera comunión, del bautismo, de boda, solo por cumplir por la ley o por el rito o por la costumbre, pero no lo estamos haciendo con convicciones. Sí, Entonces, nada nos va a salvar. Si yo voy a misa todos los viernes primeros, porque así dicen, pero no voy por convicción, no me voy a salvar.
No, porque lo estamos haciendo simplemente como tú dices, de precepto. Y los judíos cumplían las normas por precepto, Así es. porque lo tengo que hacer y no por ese ir a agradecerle a Dios, por ese conocer al Señor Jesús y voltear a ver al crucificado y decir, Él me amó y se entregó por mí. Por eso ya no soy yo el que vive, es Cristo quien vive en mí. Sí, Gracias, Maggie. sí. Vamos con Enedina para terminar. Hoy nuestra clase, vamos con Enedina, le tocó Gálatas 3 del 1 al 5, señora Enedina. ¿Me lo puede compartir, por favor? Del 1 al 5. Ajá. Bueno, sí, ¿sí me escuchan, verdad? 5. Bueno, ¿sí me Manden. escuchan? Sí, Enedina. Sí, Sí. sí, te escuchamos, sí. Sí, sí Sí, escuchamos. Está bien, gracias. de Un nada. poco media tos, pero ahí va, ¿eh? Primero Dios. Tos, Adelante. palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Somos salvados por la fe. Galatas, estúpidos. ¿Cómo se han dejado hipnotizar? No les presenté, no les presenté a Cristo Jesús crucificado como si lo estuvieran viendo. Les pregunto solo esto. ¿Recibieron el Espíritu por haber practicado la ley o por haber aceptado la fe? Tan estúpidos son como para empezar con el Espíritu y para terminar con la carne. Haber experimentado inútilmente favores tan grandes, pues habían sido en vano. Cuando Dios reparte los dones del Espíritu y obras y milagros entre ustedes, se debe al cumplimiento, se deben al cumplimiento a la ley. ¿No será más bien porque han acogido la fe? Acuérdense de Abraham. Creyó a Dios, que se lo tomó en cuenta y lo consideró con justo. Entiendo, pues el que quieren tomar el cambio de la fe son hijos de Abraham. Yo creo que hasta ahí, maestro, me Sí, dijo. sí, hasta ahí. Gracias, Enedina. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. Gracias, Enedina. Se escuchó fuerte, ¿verdad, Enedina? Lo que les dice Sí. San Pablo, estúpidos. En la Biblia de Jerusalén dice insensatos, pero en griego es esa palabra, idiotas, estúpidos, o a los mexicanos sería la palabra con P, ¿Con qué? termina con O. Ah, ¿Perplejos? ¿mande? ¿Perplejos? Perfectos. Ah, más o menos. Pero se fijan qué fuerte les habla Pablo para convencerlos. Vamos a ver usted, Medina, ¿qué Sí. le llamó la atención? A mí me llamó desde que usted dijo, dije, ay, Ave María Purísima, ¿en qué clase me metí? No es cierto. Adelante, Nedina, ¿con No sé qué si le llamó la atención? o qué, no puedo meterme o qué pasó. No sé qué me pasa ahora. Ah, ya, hasta ya me puse acá. ¿De qué de lo que leí? Ajá, Pues como usted dice, todo está fuerte, ¿verdad? Donde empieza, qué tontos somos o como sea, ¿verdad? Que la crucificación que Cristo nos está dando, se crucificó, allí nos está diciendo desde el primero, el capítulo, pues, que pues se crucificó por nosotros y que les pregunta, ¿solo esto recibieron del Espíritu Santo por haber practicado la ley y por haber aceptado la fe? Solo eso, pues yo entiendo y les vuelvo a repetir otra vez, que son tontos, pues, por terminar con la carne, haber experimentado inútilmente tantas, pues, cosas que no eran, habiendo que estaba el Espíritu Santo, les estaba diciendo ahí. Yo así entiendo, pues, muy qué bien. tonto saber inútilmente los favores tan grandes y que los echaron a la basura, por decir así, fue en vano todo.
Eso es lo que yo entiendo cuando Dios nos está diciendo que ahí está la fe, cuando Dios parte los dones del Espíritu por obras de milagros entre ustedes, nos está dando todo y no entendemos. Eso es lo que yo no entiendo, ¿verdad? También, que nos da todo Dios nos da todo, nos reparte los dones del Espíritu Santo para que nosotros cumplamos su ley, su mandamiento. Ay, ando bien mal de la garganta. Y eso Muchas, es lo que yo entiendo. muchas Nos está gracias, dando Enedina. Le de agradecemos nada. mucho. Sí, de nada. Voy a cerrar estos dos primeros capítulos y el principio del capítulo 3 con lo que yo me quedo. Con lo que yo me quedo es que para llevar la buena nueva en el capítulo 1, Dios nos tiene que elegir. Y Dios a todos nos ha elegido por el bautismo. Nos ha elegido para ser profetas, sacerdotes y reyes. Otra cosa es que cuando nos llama Dios, nos llama para una misión especial. Ahí sería del versículo 6 al 10. Y luego del capítulo 2 es que para hacer nuestra misión tenemos que estar en la iglesia, por la iglesia y desde la iglesia. Ser personas que participan, que están en comunión con la iglesia, que es una santa católica y apostólica. Del versículo 11 al versículo 14, debemos de entender que tenemos ciertos terrenos que podemos evangelizar, que no podemos ir más allá. El Señor nos va a ir llevando. Él nos va abriendo caminos en este camino de Dios y en la lectura que leyó Maggie, que ojalá algún día entienda yo que ya no soy yo el que vive, que es Cristo que vive en mí. Por el bautismo nos vamos transformando en otros Cristos. Y en la lectura que leyó la señora Inedina, a mí me quedó eso, que a veces nos tienen que sacudir, que nos tienes que hablar fuerte, decirle a la gente fuertemente, oye, te vas a condenar, oye, Dios no condena, pero tú estás buscando la condenación. Porque acuérdense que Dios no nos condena, los que nos va a condenar es que no le hicimos caso a la voz del Señor en nuestra vida. Y el Señor nos manda un montón de Pablos, un montón de Titos, un montón de Timoteos, un montón de Silas para que tengamos la vida y vida en abundancia. Eso es lo que yo me quedo esta noche de esta lectura de la carta a los Gálatas. Carmelita, ¿con qué te quedas? Carmelita Venegas, ¿con qué te quedas? Sí, pues a mí yo me quedé con ganas, no me voy a quedar con ganas, voy a decirlo, de comentar esto de Gálatas 1, en el versículo 10, donde dice, si todavía buscara yo agradar a los hombres, ya no sería siervo de Cristo. Me acabo de dar cuenta que entonces no soy una sierva de Dios, no soy, porque muchas veces busco agradarme, muchas veces busco complacerme y todavía tengo mucho que trabajar, entonces yo me quedo con eso. Muchas gracias. Buenas noches a todos. Gracias, Carmelita. Acuérdate que nadie se Buenas acuesta siendo un noches. diablo y amanece siendo un tanto. Es un proceso que debemos de trabajar todos los días. Todos los días hay que trabajar en nuestras personas. A veces queremos trabajar en las demás personas. No, tú trabaja en tu persona. Ya Cristo trabajará en nuestro esposo, nuestra esposa, nuestros hijos. Claro, nosotros hay que dar testimonio de la verdad, pero no para agradarnos a ellos, sino para agradar a Dios. Como decía San Ignacio de Loyola, todo para la mayor gloria de Dios y salvación de las almas. Gracias, Carmelita. Vamos ya que estamos con las Carmelitas, vamos con Carmelita Ramos. Carmelita Ramos, ¿con qué te quedas? Aparte de con tu pijama ya bien calientita. ¡Ay! No me ventanees. Y con pantuflas. Ay, con mis pantuflas. Acuérdate que tú no lo platicaste hace ratito, Carmelita. Con
con mis pantuflas de Mimi. No, pues yo me quedo con, pues ah, pues me quedo con con lo de mi lectura, con lo de mi lectura que pues hay que estar cada día más preparados, leer más, estar más atentos con lo que tú nos transmites, porque la verdad se nos pueden presentar en cualquier momento personas que con una cosa que nos digan nos van a convencer de que nosotros somos los que estamos mal. Así es. Hasta nuestra misma familia, luego ya dice uno, ah, caray, perdón, Carmelita, adelante. No, sí, Memo, entonces, por eso digo yo que pues hay que estar siempre alertas y estudiando, estudiosos de la palabra de Dios para que no nos agarren desorientados. Yo con eso me quedo. Muchas gracias, Carmelita. Ah, tú, Sara, ¿con qué te quedas esta noche? Sí, maestro, pues como dice Carmelita, que tenemos que ser fieles a la palabra de Dios, porque aquí no lo dice con palabras fuertes, que él no acepta que tomemos alguna otra doctrina o otra iglesia o que nos dejemos llevar por otra religión. Bueno, lo digo en mi palabra, pero él lo dice aquí de otra forma. Y pues sí, sí, cierto, es la parte de fortalecer esa parte, porque sí, sí, hay mucha gente que conoce muy bien la Biblia y la sabe, la conoce, pero bueno, pues tiene otro tipo de creencias que nosotros no la tenemos. Yo ahorita apenas estoy aprendiendo y estoy escuchando y estoy, enseñándome a leer un poco más la Biblia. Y pues aquí vemos que es muy interesante, pero también es muy, a veces no entendemos de la misma forma los mensajes, entonces tenemos que volverlos a releer para entender exactamente el mensaje que nos está mandando Dios en su palabra. Entonces con eso me quedo que tenemos que seguir leyendo, en mi parte tengo que seguir leyendo y repasando para entender más a fondo y esto va a fortalecer más mi fe. Muchas gracias, Sara. Lupita Arreguín, ¿con qué se queda usted? Primero me quedo muy contenta porque todo esto que han leído y ha explicado es como si estuviese viendo una película. Todo lo que vivió Pablo y lo que debemos de vivir nosotros, el ejemplo que debemos de tomar de todos ellos. Mm, es como nuestra mamá o nuestro papá, que si la regamos nos tienen que corregir, nos tienen que regañar a veces porque no estamos haciendo las cosas bien o tenemos, también tenemos una lucha, maestro, porque a veces en nuestra misma familia, aunque nos decimos todos católicos, no lo practicamos. Y cuando no lo practicamos es porque no están enamorados de Dios. Y yo siento que nosotros cada clase, cada día, cada acontecimiento nos vamos enamorando más de Él y lo vamos a necesitar. Siento que lo necesito más. Y, y además me doy cuenta que no sé nada, que tengo que aprender mucho. Así es, y es ese caminar, acuérdense, la frase de San Juan Bosco, nadie se acuesta siendo un diablo y amanece siendo un santo. Nadie que no estudie la Biblia va a ser un buen cristiano. Pero a la medida que vamos estudiando y poniendo en práctica lo que vamos aprendiendo, poco a poquito nos vamos a asemejar un poquito más a Cristo, como la cita de Maggie que decía al final, ya no soy yo el que vive, es Cristo que vive en mí. Gracias, Lupita. A usted, maestro, gracias. Buenas noches. Buenas noches y perdón por cambiarles a veces el apellido, pero a veces ya no sé ni lo que digo. No se preocupe, está bien. Maggie, Tiene muchos alumnos. gracias. Maggie, ¿con qué te quedas? Pues me falta la señora Enedina, pero la dejamos después de ti, Maggie.
Sí. Yo me quedo, no por sus prácticas, sino por sus obras los conoceréis. Así es, como dice el Evangelio, ¿verdad? Así es. Porque dice que por sus obras los conoceréis, ¿verdad? Así Eh, es. Pero yo digo, no por las prácticas, Sí, sino sí, por las obras nos va a conocer y nos vamos a dar a conocer. así es. Dime con quién andas y te diré quién eres. ¿Verdad, Pues, Maggie? Y si andamos pues con es que Cristo, a veces nos dejamos llevar por ejemplo, con usted. Yo sé que se sabe la Biblia y yo sé que da clases, pero el único que sabe cómo es usted es Dios y la güera. y la güera. Ay, un día voy a platicar con la güera. Y Y decir, ay, güera. luego les pongo ahí su teléfono para que le manden mensajes. Ok. Por las obras, por las obras. Así es. Nos va a conocer Dios. Una fe sin obras está muerta, dice San Pablo. Así es. Gracias, Maggie. Señora Nedina, ¿qué se lleva esta noche? Pues yo con mi cita que leí, somos salvados por la fe, que no nos dejemos hipnotizar, que creamos en Ujú. Él. Se presentó en nuestra cruz, crucificado, lo mismo que dije hace rato, como si lo estuvieran viendo, dice, me estuvieron viendo ahí, que Él nos da la fe y nos está dando todo, que no nos dejemos llevar por otras cosas, que a veces pues nosotros cometemos el error, pues, como dice Sarita, no sabemos bien todavía la Biblia, no nos sabemos defender, pero nuestra creencia en Jesús, pues ahí está, y nuestra fe también, pero hay que demostrar más y más y estudiarla, porque pues no acaba uno de saber, pero pues aquí nos dice, somos salvados por la fe, y si tenemos fe, pues aunque seamos un poco que no entiendamos o que no, porque en sí no, yo al menos de mi parte no acabo cada vez pues Dios me ilumina y me da así la sabiduría y es bien bonito, como dice la señora Lupita, qué bien se siente uno feliz, duerme uno a gusto y todo, pero sí nos falta más. Entonces, la fe lo que nos está diciendo, y para la fe, pues es tener buenas obras, no dejarnos llevar por alguien que sí sepa, porque si nos dicen algo, yo pienso que tenemos que tratar de investigar cuando menos ya saben manejar la Biblia e ir a ver si es cierto o no, porque a veces nos dicen unas cosas, tocan los testigos de Jehová o de otra religión. No, pues más bien ellos que a veces andan tocando puertas y ya ve qué bonito hablan ellos, y uno que Sí. no se, ellos uno no se sabe defender, y yo a veces digo, no, tengo que estudiar más, pero a veces pues se le borra uno otra vez, aprende uno en el ratito que está y al ratito ya no sabe, pero yo me quedo Pero con ellos, eso, que pero somos ellos por la serían fe. un buen ejemplo de que son puro verbo, ¿no? Porque no siempre cumplen Pues, todo lo que andan enseñando. Así es. Como dice Arjona, puro verbo y no sustantivo. Así es. Gracias, gracias, señora Nedina. Mire, les recomiendo para platicar con los cristianos. Hay un libro del padre Flavio Amatuli que dice que se llama Diálogo con los protestantes. Voy a buscarlo a ver si lo tengo ahí entre mis curiosidades y se los voy a compartir en PDF, pero también consíganselo si les gusta. Si ustedes son de los que disfrutan un libro, elogiarlo, el ensalivarlo cuando le cambiamos de página, pues consíganse ese para el diálogo con los protestantes. ¿Cuál Yo es el Yo nombre del mejor no padre? les abro. Flavio Amatuli, Ah, Flavio. Flavio Amatuli y el nombre del libro es así, el nombre del libro es así, Diálogo con los protestantes. los protestantes, hace, sí. perdón que interrumpa, hace un tiempecito, hace Ujú. como unos 2 meses, aquí en la casa, por la comunidad andaban un grupito de personas como, pues, a lo mejor unas 15 personas.
tocando en puerta como si fueran testigos de Jehová. Y yo le abrí la puerta y estas personas eran católicas. Y le dije al señor con el que se estaba dirigiendo conmigo, y ya le dije, ¿y ustedes son católicos? Y me dice, sí, ¿usted también es católica? No, pues que sí. Y se me hizo bonito que estuvieran, pues, no como imitando a ellos, más sí que hubieran salido a las periferias. Es que Eso es lo que nos tocaría a quiero nosotros. decirles algo. En todas las iglesias, según, bueno, yo no, nos están diciendo los padres que ya el Papa Francisco quiere que salgamos todos a la calle, que no, sobre todo los sacerdotes, que no nada más estén en las iglesias, que salgan y que Pues todos nosotros tenemos que salir. Yo creo que tenemos que comprar ya nuestro paraguas para salir casa por casa. sería bonito eso. Sí. Eso es muy Sí, bonito, sería pero bonito. para llevar la palabra tenemos que prepararnos. Esa Sí, gente que no es católica lee mucho y asiste mucho a los templos, bueno, a sus A sus comunidades. comunidades. Tenemos que prepararnos mucho para hacer eso. Sería formidable que lo hiciéramos. sí. Ya saben, y lo que vamos a llevar es que Dios nos ama, que somos pecadores, que Jesús es la solución, que necesitamos convertirnos todos los días, que necesitamos la fuerza del Espíritu Santo para vernos como hermanos. Eso es Ujú. lo que predicaba Pablo, recuerden. Y si en alguna iglesia necesitan esa ayuda, ya saben, acá está el Memo que no se raja para Sí, yo compartir eso. sé, Maestro, claro. pero pues, a ellos no les puede uno ganar porque luego dicen que ellos saben y ellos le sacan otra versión y otra y bueno, yo digo por mí, yo que no sé, no les pueden ganar porque ellos son muy estudiados, muy preparados a su conveniencia, a lo mejor. Pero sí les ganamos. Les enseñamos esta Biblia, la Biblia de Jerusalén, y ellos se asustan. Muchas Ya me voy gracias. porque ya tengo sueño. Y que pasen buenas noches. buenas Que noches. pasen buenas noches, descansen y que Lupita, casi nos cobijas a todos. Hey, que se ve bien sabrosa tu cama, Lupita. Sí. que pasen buenas noches Qué y bueno, Buenas noches a todos. dale, Buenas señor. noches a Buenas todos. noches. Dale, Buenas Señor, el noches. descanso Gracias, eterno maestro. y Que brille luzca Luzca para para sobre ellos ellos de Ellos eterna la luz Que eterna siempre. brille luz. para ellos la eterna luz. que descansen en paz. Así sea. Así Así sea. sea. En nombre del Buenas Padre, del Hijo y noches, del Espíritu Santo. Padre, Hijo, Buenas Así Espíritu noches. sea. Santo. Gracias. Buenas Amén. Sueñen noches. con los angelitos. Adiós. Igualmente. Buenas noches. Panzones. Y gracias por los tamales like que me mandó una personita. Ah, De ¿Cómo nada, son, maestro. cómo son los Provecho. tamales light? Pues Sin masa, sin carne, sin nada. yo te mandé unos también. gracias. Buenas noches. Buenas Bye. noches. Buenas Bye. noches, Hasta bye. luego. Noches.